Durante el Consejo de Ministros reciente, el presidente Gustavo Petro le dijo al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que para enfrentar a los grupos armados en el Catatumbo era clave compartir información militar con Venezuela en la región, lo que generó un amplio debate acerca de qué podría pasar con dicha información si, como teme mucha gente, hay relaciones directas entre el régimen de Nicolás Maduro y el Ejército de Liberación Nacional. Además, la propuesta llega justo cuando Venezuela moviliza soldados a la frontera en respuesta a la amenaza de Estados Unidos en el Océano Atlántico. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones de dicha colaboración? Además, en este episodio, la decisión del gobierno de expulsar a los diplomáticos israelíes en reacción a la detención de 2 colombianas en ese territorio. Hoy es jueves 2 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, noticias de las últimas horas. La reforma a la salud que entró en discusión, en debate en la Comisión Séptima del Senado empieza a encontrar frenos. Por un lado, las ponencias de archivo, tanto esa como la oficialista y la alternativa, no tienen los votos suficientes, por lo que probablemente se quede quieta en la Comisión Séptima. Pero además también generó mucha polémica una declaración del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Al finalizar la sesión de este martes, el ministro la emprendió contra la senadora Norma Hurtado del partido de la U y 3 ponentes de la ponencia alternativa. Dijo, con todo respeto para ella, es miembro de un partido político, es la persona que tiene una jefatura de una importantísima mujer de este país, que es la doctora Dilian Francisco, con la que me senté 12 horas, 2 días seguidos, y cada vez hemos atendido cada una de sus necesidades. Esto es polémico porque se refiere a un episodio ocurrido hace más de 2 años relacionados a la primera ocasión en que se discutió la reforma a la salud. Por ende, la conversación parece ya fuera del escenario de lo que se está dialogando en este momento, pero el ministro lo usa para señalar que no hay que seguir debatiendo lo que ya se ha debatido. En consecuencia, la reforma a la salud se encuentra en este momento estancada en la Comisión Séptima del Senado. ¿Qué significaría compartir información militar entre Colombia y Venezuela justo en este momento? Si bien con la intención, dice el presidente Petro, de combatir y recuperar el control en el Catatumbo, pues ocurre justo el momento en que Venezuela moviliza soldados hacia esa región, hacia lo que también conceptualmente se podría llamar como la zona binacional que en algún momento negoció y fue polémico el ministro Sade en ese momento. Y pues cuando la Armada estadounidense se encuentra en aguas del Atlántico en acecho a Venezuela y con la preocupación de que esto pueda significar una eventual operación militar hacia el régimen de Maduro. Estamos con el profesor Víctor Mijares, politólogo e internacionalista, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. ¿Cómo analiza usted esta propuesta que hace el presidente de compartir información con Venezuela, información militar? Pues peligrosísimo por 2 razones, ¿no? La primera, la razón, digamos, fáctica de que los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela no actúan de acuerdo a los principios que rigen a este tipo de unidades, de agencias en el marco de la democracia, sino que, a diferencia de lo que pueda hacer, por ejemplo, un cuerpo de inteligencia en los Estados Unidos o lo que debería ser en Colombia, los cuerpos de inteligencia en Venezuela se dedican sobre todo a la represión, entonces tienen una función más orientada a ser policías políticas. En ese sentido, hay un riesgo, por supuesto, más allá de lo reputacional, un riesgo que es el involucramiento de este tipo de cuerpos
en el contexto de información delicada que debe manejar Colombia por temas de su seguridad nacional, pero también de cara a una relación muy especial que tiene con los Estados Unidos. Y ese es el segundo riesgo que yo veo acá y que tiene que ver con la relación con Washington. No olvidemos, y muchas veces esto, digamos, creo que el presidente Petro no lo toma en consideración de forma seria, que Colombia no solamente es un global partner de la OTAN, sino que adicionalmente es un aliado militar de los Estados Unidos, un aliado principal no OTAN de los Estados Unidos. Y esto no es simplemente por el tema Plan Colombia o por la cooperación militar o por la cooperación en inteligencia, sino porque hay un tratado internacional que ligó a los dos países en un mecanismo de defensa colectiva, de defensa mutua. Esto, por supuesto, desde que el actual gobierno ha querido ignorar esto, pero que hay un problema muy serio porque pone en un punto de colisión a los intereses del gobierno Petro con respecto a este tipo de tratados y, por supuesto, pone en riesgo la relación militar con los Estados Unidos. Pareciera que esto hace parte más que de la búsqueda de cooperación en la lucha antinarcóticos, pareciera que hace parte de una estrategia más bien orientada a romper las relaciones con los Estados Unidos o al menos deteriorarlas hasta un punto en el que puedan ser, este pleito pueda ser electoralmente aprovechable este y sobre todo el próximo año por parte de Petro y su eventual candidato. Profesor, si ve uno esto como un juego de estrategia militar, como un tablero de Risk, esto se ve así, Venezuela moviendo 20.000 soldados hacia territorio venezolano, Colombia ya había puesto 10.000, aunque estaban allí, señaló desde un comienzo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que estaban allí apostados por el tema del Catatumbo, la reacción militar a las afectaciones en el Catatumbo, y por otro lado el presidente Donald Trump desplegando barcos en el Océano Atlántico y incluso burlándose de las fuerzas militares venezolanas y de lo que podrían hacer ante una eventual invasión. ¿Cómo estamos ahí? Es decir, ¿cómo es ese tablero de Risk en el que se están moviendo estas fichas? Pues el tablero se está moviendo bastante. No habíamos visto una presencia militar de los Estados Unidos de esta magnitud en el Caribe desde hacía mucho tiempo. Y este tipo de presencia claramente supera con creces cualquier tipo de intención que uno pueda suponer en materia de interdicción o bloqueo al narcotráfico. Esta es evidentemente una fuerza mucho más grande de lo que ese tipo de operación requiere, pero no es una fuerza todavía lo suficientemente grande como para una invasión o para una ocupación sustancial del territorio venezolano, ni siquiera de sus principales islas. Entonces, pareciera más bien que tiene una capacidad para ejercer algún tipo de presión táctica que tenga implicaciones estratégicas y algún tipo de ruptura política. Yo eso todavía no lo veo tan claro, cómo se puede lograr, tomando en consideración precisamente lo que decíamos anteriormente, que los cuerpos de inteligencia, especialmente la contrainteligencia venezolana, tiene una muy bien ganada reputación de ser capaz de reprimir a sus propios militares y además la estructura militar de Venezuela no permite o al menos dificulta enormemente la coordinación interna para cualquier tipo de operación. Le hace también un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces veo que esto, digamos, de algún modo sigue siendo presión externa, pero que no necesariamente vaya a conducir de inmediato a una ruptura, pero cada vez más los escenarios apuntan a que aumenta la probabilidad, esto no es nada seguro, pero aumenta la probabilidad de algún tipo de golpe en el territorio continental de Venezuela. Y ahí es donde Colombia está en una situación muy difícil, porque vemos no solamente el conflicto entre Venezuela, el gobierno venezolano, y el gobierno de los Estados Unidos, sino que también estamos viendo Colombia en medio de ese conflicto, pero a su vez yo veo un conflicto adicional, que es el conflicto entre los intereses político-partidistas o personales de Gustavo Petro y los intereses nacionales de Colombia. Y eso ha quedado muy claro en este tablero
muy particularmente con la desertificación de Colombia, que fue una desertificación bastante sui generis, ¿verdad? En donde Colombia queda, en teoría, desertificada, pero sus fuerzas militares siguen recibiendo ayuda económica. Entonces uno no entiende muy bien cómo es este tema de la desertificación, hasta que nos explican que para el Departamento de Estado y para la administración Trump, una cosa es Colombia y otra cosa es Petro. Entonces aquí estamos viendo más de un conflicto. Aquí estamos viendo, por supuesto, todos los conflictos que vive Colombia internamente, las tensiones entre el interés nacional e interés Petro, y por otra parte, pues Colombia atrapado un poco en ese sándwich geopolítico que es bastante desagradable, por supuesto, de estar. Es una posición muy incómoda, que es la de estar en medio de las tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela en un momento en el que los Estados Unidos empezamos a interpretar que esto no está orientado a una operación coyuntural, sino que al parecer, y de acuerdo a lo que se ha filtrado en algunos portales especializados en política en los Estados Unidos y en Europa, al parecer el nuevo documento de la Estrategia de Defensa Nacional de los Estados Unidos va a priorizar, entre otras cosas, el hemisferio occidental y por supuesto allí el Caribe. Ya estamos viendo también mucho interés en Haití por parte del Departamento de Estado. Parece que también quieren acabar con algunas de las mafias en Haití. Comienzan a ver entonces amenazas en el Caribe, comienzan a posicionarse y al parecer los Estados Unidos están llegando no para irse de inmediato, sino para quedarse. Y eso desde luego va a generar muchísima tensión, no solamente en los próximos días y meses, sino posiblemente en los próximos años. Profesor, por supuesto, hay reacciones positivas a la idea del presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, la del analista político Eduardo Pizarro, quien señaló que esto debe no satanizarse, sino verse como algo positivo en la medida en que tenemos una preocupación con cómo el ELN cruza la frontera y necesitamos saber qué pasa con el ELN y con otros grupos que operan en la región y a los cuales pues hay que combatir. ¿No sería beneficioso el compartir esta información en esta que ya es una zona binacional? Pues por supuesto que compartir información en materia de cooperación en términos de inteligencia puede ser algo beneficioso, pero el problema está es con quién se comparte la información y en qué términos. Porque recordemos lo siguiente, en el caso de la penetración que ha habido en Venezuela por parte de, en su momento, la FARC, luego la Segunda Marquetalia, constantemente el ELN, que además tiene no solamente negocios de narcotráfico, sino también negocios de minería en Venezuela, incluso en puntos tan lejanos como la frontera de Venezuela con Guyana, cerca del territorio en disputa, el territorio Esequibo, pues no estamos hablando de un actor neutral, ni en el caso venezolano, ni estamos hablando de un gobierno que tenga la intención de la lucha contra el narcotráfico o la criminalidad. Tampoco estamos hablando de un gobierno que sea demasiado amistoso con Colombia. Puede tener una relación más cordial con Gustavo Petro, pero no necesariamente con Colombia. Recordemos que el chavismo ha tenido choques con Colombia desde hace muchísimo tiempo y ha habido desde luego muchísimo interés en generar inestabilidad en Colombia. Entonces, sí, suena muy bonito esto en el papel, ¿verdad? Esto de compartir información, que los estados puedan cooperar, que le puedan facilitar alguna información al Estado colombiano, pero estamos hablando de un gobierno que está... digamos, muchísimas investigaciones académicas, periodísticas, de inteligencia señalan que está involucrado en el negocio del narcotráfico y que además ha sido un benefactor de estos grupos criminales como el ELN que han utilizado el territorio venezolano como una, ya no solamente como una retaguardia estratégica, sino como un espacio de expansión, consolidación, a tal punto que, digamos, muchas agencias o ONGs, think tanks han hablado incluso del ELN, por ejemplo, como un ejército binacional. Entonces, compartir información, sí, está muy bien, pero la información se comparte con los aliados, no con los estados hostiles ni con las potenciales amenazas. Cambiamos un poco de tema, profesor, y tiene que ver con una reacción del gobierno Petro a una situación
lamentable en la que dos jóvenes, Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes forman parte de la considerada flotilla internacional de ayuda humanitaria que iba con destino a Gaza, fueron detenidas por fuerzas de Israel, lo que en términos de acuerdos internacionales pues significa una violación al derecho internacional. En ese sentido, el gobierno Petro decidió expulsar a los diplomáticos israelíes en territorio colombiano. Pero no muchas horas antes también el presidente Petro estaba hablando sobre el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Israel. Es decir, estamos en una postura en la cual, después de los episodios protagonizados por el presidente en la Asamblea y en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, donde hay que decir, la postura del presidente es hostil, pero es además cercana a la visión que tienen y que han desarrollado durante las últimas semanas diferentes estados como Portugal, Canadá, Reino Unido, que decidieron reconocer al Estado de Palestina y rechazar las acciones, contundentemente las acciones de Israel. ¿Cómo ve usted esta reacción del presidente Petro y del gobierno frente a los diplomáticos israelíes? Pues yo creo que tiene mucho sentido y encaja perfectamente con la lógica de Gustavo Petro de romper relaciones con Israel, que era el segundo mayor proveedor de inteligencia y socio en materia de asuntos de seguridad y defensa de Colombia, en un contexto en el que está hablando de compartir información de inteligencia o inteligencia militar con Venezuela. Es decir, claramente está tratando de realinearse en el plano geopolítico internacional, en donde le da la espalda a Israel y le abre los brazos al gobierno de Nicolás Maduro. Eso por una parte. Por otra parte, hay una lectura que también tiene que ver, ya no tanto geopolítica, sino más interna, y que tiene que ver con el proceso electoral. Es decir, Gustavo Petro no tiene un mensaje electoral demasiado claro. No sé si nos hemos dado cuenta de esto. Es decir, en el año 2022 el mensaje electoral era la paz total y ese era el gran eslogan. Hoy en día el eslogan no tiene pues ningún sentido. La paz total todo el mundo sabe que fracasó, empezando, digamos, por el propio gobierno, y lo hemos visto incluso en las peleas de WhatsApp del gabinete, donde claramente ya se admite que la paz total es un fracaso. Entonces, al no tener un contenido con el cual salir a buscar votos, se trata entonces de al menos mantener las bases petristas más activas a través de alguna causa que pueda ser reconocida por ellas como una causa sensible para las preferencias y el sistema de ideas de la izquierda latinoamericana. Y ahí, por supuesto, que Palestina, Israel, esta parte del mundo ha sido particularmente sensible para esa izquierda latinoamericana. Ahora bien, lo que está pasando actualmente genera también un muy mal timing para el gobierno Petro, porque lo que estamos viendo es que a pesar de que seguramente jamás va a sabotear y va a rechazar el acuerdo Trump para Gaza está siendo apoyado no solamente por los aliados de siempre, no solamente por los Estados Unidos, que por supuesto son los promotores, o el Reino Unido, donde está por ahí el ex primer ministro Tony Blair, a quien se le adjudica ser el arquitecto de este acuerdo, sino que estamos viendo también el apoyo de Qatar, de Turquía, de Egipto. Es decir, hay países de la región y sobre todo países árabes que están viendo con buenos ojos esto como una solución. A esta solución obviamente se está oponiendo Irán y tiene que oponerse porque a Irán no le conviene la paz en el Medio Oriente. Y en ese sentido, el discurso del presidente Petro queda un poco en el aire, digamos. Queda desde el punto de vista internacional completamente desfasado con respecto a lo que está pasando en el terreno, lo que está pasando realmente en el terreno, que es un movimiento como Hamas que está derrotado militarmente y que ha expuesto a la población civil a una guerra muy cruenta, sobre la cual no tenía ningún tipo de posibilidad de ganar, y a un mundo árabe que cada vez comienza a ver con mejores ojos la posibilidad de una transición en esta región de Palestina, en la Franja de Gaza, y que incluso es una propuesta que la propia autoridad palestina en Cisjordania con Mahmoud Abbas han visto con buenos ojos.
porque saben que les van a podrían sacarle a Hamas de encima, que ha sido por supuesto un gran rival en el mundo palestino. Entonces estamos viendo muy fuera de lugar todo esto, pero nuevamente esta parte del discurso no tiene tanto que ver con el posicionamiento internacional o el cambio de alianzas, que es algo que está ocurriendo, sino muy especialmente con el interés de mantener viva la llama de la, vamos a llamarlo entre comillas, rebeldía del movimiento que lidera Gustavo Petro, con el fin de mantener vivas esas bases, mantenerlas movilizadas de cara a un año que pinta bastante difícil para el petrismo, que es el año 2026. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.